los anales de la televisión española, pocos nombres resuenan con la fuerza y la convicción de María Patiño, una figura que durante décadas ha labrado su imagen como una intrépida defensora de la verdad, una voz incansable por las causas justas, especialmente por los derechos de las mujeres. Su figura pública, inmaculada y combativa, se había erigido como un bastión contra la injusticia, un faro de rectitud moral en un mar de intrigas y ambigüedades. Sin embargo, el reciente cataclismo mediático que ha sacudido los cimientos de Mediaset, con el despido fulminante de Alessandro Lecchio, ha abierto una grieta profunda en ese pulcro retrato, revelando una verdad incómoda que amenaza con demoler hasta sus cimientos todo su legado. Lo que estás a punto de presenciar no es solo la crónica de un despido, sino el escalofriante desvelamiento de una hipocresía monumental, una traición a los principios que ella misma ha abanderado con vehemencia durante años, dejando al descubierto el amargo sabor de la contradicción en su estado más puro. Este es el relato de cómo un torbellino de rumores y evidencias ha transformado a una supuesta heroína en la protagonista de su propio drama, en un clímax de cinismo televisivo que pocos, incluso los más avezados en las tramas mediáticas, hubieran podido prever. El despido de Lecchio no fue un mero movimiento corporativo, un cambio de cromos en el tablero televisivo. Fue un mazazo demoledor que detonó una explosión de reacciones, exponiendo las entrañas de un sistema mediático donde la lealtad y los principios a menudo se negocian en las sombras más oscuras. En el epicentro de este terremoto se encuentra Antoña Delate, cuya voz, silenciada y ninguneada durante más de 2 décadas, ha resurgido con una potencia inusitada, reavivando viejas heridas y destapando complicidades que ahora son imposibles de ignorar o disimular. La onda expansiva de esta controversia ha alcanzado directamente a figuras que se creían intocables, obligándolas a confrontar un pasado que creían sepultado bajo el manto del tiempo y el olvido más conveniente. Es una purga mediática, sí, pero también un espejo implacable que muestra las deformidades morales de aquellos que, con descaro, se autoproclaman guardianes de la moral pública, mientras sus propios expedientes se llenan de páginas oscuras. María Patiño, con su verbo afilado como una navaja y su postura siempre firme ante las cámaras, se erigió como un faro de la lucha feminista en un entorno a menudo hostil, presumiendo de una integridad inquebrantable y una alergia patológica a la injusticia. Su figura, sinónimo de compromiso y valentía para una legión de seguidores, inspiró a muchos y confrontó a otros, convirtiéndola en una de las periodistas más influyentes y respetadas en el ámbito del corazón. ¿Quién podría haber imaginado en aquellos años de aparente gloria que la misma voz que denunciaba con pasión los abusos y señalaba a los verdugos escondía en su propia historia un capítulo tan oscuro, un pacto tácito con aquello que hoy condena sin miramientos ni piedad? Su imagen, cuidadosamente construida durante décadas de exposición pública, ahora se tambalea, frágil como un castillo de naipes ante la implacable embestida de su propio pasado. La reciente entrevista de Antoña Delate, concedida a un prestigioso diario nacional, no solo reabrió un expediente que llevaba más de 20 años cubierto de polvo, sino que lo hizo con una serie de revelaciones demoledoras sobre el supuesto trato recibido de Alessandro Lecchio. La respuesta de María Patiño, predecible en su estrategia, fue inmediata y contundente. Una declaración pública de amnesia selectiva, una negación rotunda de cualquier conocimiento sobre los episodios de violencia que Antoña venía denunciando con insistencia. Afirmaba con una solemnidad casi teatral que, de haber sabido la verdad, jamás habría mantenido una relación cordial y de complicidad con Lecchio, intentando así desmarcarse de un escándalo que la amenazaba con arrastrarla directamente al abismo del descrédito. Pero es realmente plausible que una figura tan conectada con el pulso del corazón español, con acceso a toda la información, pudiera haber ignorado hechos tan graves, tan públicos, tan flagrantes, que resonaban en los medios desde hace tanto tiempo? La pregunta que resuena en cada rincón de las redes sociales y los corrillos mediáticos es demoledora y carece de una respuesta coherente por parte de Patiño. ¿Cómo pudo ignorar la verdad cuando el propio Lecchio se jactaba de ella en horario de máxima audiencia en un programa tan emblemático como Tómbola?
Hace casi 30 años, las cámaras de toda España capturaron las palabras de un Lecchio que, con una pasmosa frivolidad y sin el menor atisbo de arrepentimiento, reconocía haber propinado bofetadas a su pareja, un testimonio que hoy se erige como una prueba irrefutable de la cultura de la impunidad de antaño, donde la violencia se normalizaba ante la mirada de millones. Aquellas imágenes, olvidadas por la conveniencia de algunos, resurgen ahora con la fuerza de un tsunami imparable, despojando a Patiño de cualquier atisbo de credibilidad en su defensa de la ignorancia. El archivo, ese testigo insobornable de la historia, no perdona ni olvida las contradicciones. Si la verdad te apasiona y crees que es crucial desenmascarar las contradicciones de aquellos que moldean la opinión pública con discursos grandilocuentes, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora a tus 50 favoritos y no te pierdas ni un solo capítulo de esta impactante serie de revelaciones, donde desgranamos la trama oculta detrás de las cámaras y los intereses velados. Antes de continuar con la siguiente descarga de pruebas irrefutables que te dejarán sin aliento, déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo y sobre todo, ¿qué piensas tú sobre esta amnesia selectiva de María Patiño? ¿Crees que su desconocimiento era genuino, producto de una ingenuidad impensable en su profesión, o más bien una conveniente cortina de humo para proteger su imagen y sus beneficios? Queremos leer tu opinión y conocer tu perspectiva en este complejo entramado de verdades y mentiras. Pero si las imágenes de tómbola eran un presagio oscuro de lo que estaba por venir, lo que Paqui, una colaboradora del canal de Antonio David, ha desenterrado y publicado, constituye el clímax de esta dolorosa revelación, el golpe de gracia a la imagen intachable de Patiño. Son grabaciones que desafían la imaginación y la lógica, que muestran a una María Patiño irreconocible, no como la fría observadora y periodista que alega ser, sino como una cómplice activa, entregada a una complicidad que trasciende la mera amistad y roza los límites de la devoción incondicional. Estas instantáneas, que ahora invaden nuestras pantallas y se propagan como un reguero de pólvora en las redes sociales, exponen una cercanía íntima, una efusividad desbordante hacia Alessandro Lecchio, que pulveriza sin piedad su narrativa de desconocimiento y neutralidad profesional. La sonrisa cómplice, el abrazo apretado, la forma en que se sube, sin reparo alguno, encima de él para besarle. Es una escena que grita contradicción por cada fotograma, una cachetada sin guante a su actual postura de adalid feminista, una bofetada a su propia credibilidad. Observar a la misma María Patiño, que hace apenas unos días celebraba efusivamente el despido de Lecchio desde el famoso pisito de Quique, como si ella misma hubiera sido la artífice de una justicia largamente esperada y tardía, y luego confrontar esas imágenes del pasado es un ejercicio de disonancia cognitiva casi insoportable. ¿Es esta la misma mujer que ahora alza la bandera de la denuncia? ¿La misma que con tanta vehemencia se proclama protectora de las víctimas, la guardiana de la moral televisiva? La mutación es alucinante, casi una metamorfosis digna del más dramático de los guiones, donde la protagonista cambia de bando con una facilidad que raya en lo inverosímil, sin un ápice de explicación. ¿Cómo es posible transitar de la complicidad más absoluta a la condena más férrea en tan poco tiempo, sin que el peso de la propia historia la aplaste, sin que las reminiscencias de su pasado la asfixien públicamente? Ante este torbellino de evidencias irrefutables, la figura de María Patiño se desdibuja con una rapidez pasmosa, dejando al descubierto una crisis de identidad profesional y moral sin precedentes en su carrera. Se encuentra ahora en una encrucijada existencial con dos caminos dolorosos pero ineludibles que la confrontan con el dilema más profundo de su trayectoria. O bien renuncia de inmediato a su título de periodista o a la autoridad moral que ha intentado proyectar con tanta vehemencia, reconociendo la magnitud de su propia ceguera o, lo que es más probable, de su conveniencia oportunista. O, lo que sería un acto de verdadera valentía y arrepentimiento genuino, devuelve cada euro, cada céntimo que ha acumulado durante años beneficiándose de un sistema y de unas complicidades que ella misma contribuyó a perpetuar con su silencio y su aparente devoción. El perdón, sin la devolución del beneficio económico y mediático obtenido, no es más que un simple postureo, una estrategia de imagen vacía de contenido, como bien se ha dicho, con una agudeza desarmante en las redes sociales. La casita de La Isla de las Tentaciones, el chalet de Supervivientes,
el dinero de sus exclusivas. ¿Qué hacemos con esa fortuna que, bajo esta nueva luz, parece manchada por años de complacencia ante lo que hoy califica de machismo repugnante? No se trata solo de un cambio de opinión repentino, de una venda que se cae en el momento más oportuno, sino de una cuenta pendiente con la ética y la coherencia, un pasivo moral que pesa toneladas sobre sus espaldas. La propuesta de donar todo ese capital a una asociación de mujeres maltratadas no es una quimera utópica ni una idea descabellada, sino el mínimo gesto de reparación que la sociedad y especialmente las víctimas podrían esperar de quien se ha erigido con tanto estruendo mediático como su portavoz. La hipocresía tiene un precio ineludible y en este caso es la credibilidad lo que está en juego, y para ella ese valor es, o debería ser, incalculable. Su clamor por la justicia, su recién descubierta indignación ante las verdades que Antonia Delate ya había pronunciado hace más de 20 años, suena hueco, carente de autenticidad. No es un despertar genuino de conciencia, es una reinvención forzada por la marea implacable de la opinión pública, una maniobra desesperada para mantenerse a flote en un mar de contradicciones que amenaza con engullirla sin piedad. La historia ha demostrado una y otra vez que los oportunismos, aunque sean vestidos con los ropajes de causas nobles y justas, terminan por desvelar su verdadera naturaleza, dejando al descubierto a quienes, como María Patiño, se sirven de la moralidad como un escudo para salvar su pellejo y proteger sus intereses económicos y mediáticos. ¿Es esta la periodista que conocíamos o la que creíamos conocer? Pero María Patiño no está sola en este vergonzoso desfile de incoherencias y dobles raseros que recorre los pasillos de Mediaset. A su lado, otras figuras icónicas del firmamento televisivo, como la mismísima Carlota Corredera, se alzan ahora como jueces implacables de un pasado que ellas también compartieron, lanzando dardos envenenados a Lecchio mientras su propio historial de complicidades, de silencios cómplices y de dobles raseros permanece sospechosamente impoluto a la luz pública, o al menos eso pretenden. La escena se prepara ahora para un nuevo acto donde la hipocresía adopta nuevas formas y donde los verdugos disfrazados de salvadores serán, una vez más, desenmascarados ante los ojos atónitos de una audiencia que ya no está dispuesta a tragar más mentiras. ¿Estás listo para lo que viene? El espectáculo de las contradicciones no ha hecho más que empezar, y las máscaras apenas han comenzado a caer, una por una, revelando la auténtica cara del poder mediático. Si la caída de María Patiño reveló una profunda crisis de autenticidad, el espectáculo de Carlota Corredera, erigida como juez y verdugo, expone un tribunal de la hipocresía en su máxima expresión, donde la indignación se calibra según la afinidad personal y los lazos televisivos. Tras el despido de Alessandro Lecchio, Carlota, con su grito exultante en el pisito de Quique, cual sacerdotisa de una nueva era de justicia, se apresuró a sellar su condena pública. Su mensaje en redes sociales, «Cierra la puerta al salir, caballero», resonó como el veredicto final, un epígrafe lapidario para la trayectoria de un hombre al que ahora, súbitamente, repudiaba con vehemencia. La escena, cuidadosamente orquestada, buscaba cimentar su imagen de abanderada de la lucha feminista, pero el velo de la conveniencia empezaba a rasgarse, exponiendo las costuras de un discurso selectivo. Carlota Corredera, figura mediática que ha abrazado con fervor la causa feminista, enarbolando la bandera de la sororidad y la defensa incondicional de las víctimas, ha construido su narrativa pública sobre pilares de rectitud moral, especialmente tras la docuserie que marcó un antes y un después en el relato mediático de la violencia de género. Su voz, antaño inquebrantable en la denuncia de supuestos maltratadores, ahora se elevaba para celebrar una victoria personal y profesional contra Lecchio. Sin embargo, la memoria colectiva, lejos de ser maleable a capricho de los intereses televisivos, comenzó a reaccionar, recordándole que su cruzada, si bien aplaudida por muchos, adolecía de una flagrante inconsistencia. Los archivos, implacables, esperaban su momento para desvelar una verdad que distaba mucho de su pulcra imagen pública. La respuesta de las redes sociales, un coro de voces críticas y desenmascaradoras, no se hizo esperar, confrontando a Carlota Corredera con su propio reflejo, aquel que ella, aparentemente, había preferido ignorar. La usuaria conocida como Curcumina, en una disección magistral de la doble moral, apuntó directamente al elefante en la habitación.
Kiko Matamoros. Bien hecho, ahora a por Kiko, como a Tamores, al que su hijo acusó de propinar patadas a su madre embarazada y que fue denunciado por su segunda mujer, sentenció la usuaria, desvelando una herida purulenta en el corazón de la supuesta coherencia de Mediaset. Este dardo envenenado, replicado por voces como la de Miguel Temprano, quien le recordaba a Carlota que se sienta con Kiko Matamoros como si fuera un monje de Silos, desató una tormenta perfecta de reproches y acusaciones de hipocresía, poniendo en jaque toda su autoridad moral. El caso de Kiko Matamoros, un colaborador fijo y amigo personal de Carlota Corredera y María Patiño, resurgía con una fuerza inusitada, convertido en el epicentro de la acusación de doble rasero. Su historial, lejos de ser inmaculado, incluye acusaciones de maltrato psicológico y agresión física por parte de su propio hijo, Diego Matamoros, quien en el año 2016 denunció públicamente que su padre había agredido a su madre, Marian Flores, cuando ésta estaba embarazada. Estos relatos, documentados en la hemeroteca y olvidados por la conveniencia, traían a colación un paralelismo escalofriante con las denuncias de Antoña de Late contra Lequio, dejando al descubierto una incómoda similitud que el tribunal de Carlota y Patiño parecía deliberadamente ignorar. La pregunta que flotaba en el aire era demoledora. ¿Por qué unos verdugos son señalados con el dedo implacable de la justicia mediática, mientras otros, con expedientes igual o más turbios, disfrutan de una impunidad total sentados en el mismo plató? Pero las sombras sobre Kiko Matamoros se extienden más allá de las acusaciones de maltrato físico y psicológico. En la misma época, sus hijos Laura y Diego le señalaron por ejercer una grave violencia económica contra su madre, Marian Flores, y contra ellos mismos. Las denuncias, que hablaban de una deuda de más de 80.000 euros y una situación de penuria económica para su exmujer mientras él vivía una vida de lujo, ponían de manifiesto otra faceta de su oscuro pasado. Carlota Corredera, en una de sus célebres frases de activismo, llegó a afirmar que el impago de pensiones era también una forma de violencia, una sentencia que ahora se volvía en su contra como un boomerang. ¿Acaso su propia vara de medir no se aplicaba a sus amigos y compañeros de plató, o era un criterio reservado exclusivamente para aquellos que no contaban con la protección de su círculo? La hemeroteca es implacable y no perdona. Las declaraciones de los hijos de Matamoros, las noticias de su condena por impago de pensiones, el desdén con que el propio Kiko Matamoros abordaba estos temas sin atisbo de arrepentimiento lo convierten en una figura polémica, cuanto menos. ¿Cómo pueden Carlota y Patiño pontificar sobre la defensa de las víctimas y la lucha contra la violencia machista, ignorando deliberadamente estos antecedentes de su compañero? La contradicción es tan flagrante que raya en lo absurdo, despojando a sus discursos de cualquier atisbo de sinceridad o coherencia. La audiencia, lejos de ser ingenua, observa atónita este circo de dobles estándares, donde la justicia parece ser un traje hecho a medida para intereses particulares, no un principio universal. La trama se complejiza aún más con el caso de Macoque, otra de las víctimas ignoradas por este autoproclamado Tribunal de la Moralidad. En el año 2021, en pleno apogeo de la docuserie de Rocío Carrasco y el supuesto despertar feminista de Mediaset, Illena Padilla, otra voz incómoda, destapó una presunta agresión física grave de Matamoros a Macoque y la intervención policial en aquel suceso. Lo más escandaloso fue que, según la propia Macoque, la denuncia por amenazas fue supuestamente retirada a cambio de su participación en el programa Supervivientes. La indignación era palpable. A unas víctimas se las defiende a ultranza, incluso contra el dictamen de la justicia, y a otras se las acusa de mercantilizar su dolor, de jugar con la denuncia a cambio de fama y dinero. Este es un ejemplo paradigmático de la revictimización manual que denuncia la usuaria curcumina, una muestra más de cómo las víctimas de primera y segunda son seleccionadas a dedo por el criterio arbitrario de Carlota y Patiño. El argumento de que la justicia puede equivocarse, que Carlota y Patiño emplean con vehemencia en otros casos para desacreditar sentencias judiciales cuando no se ajustan a su relato, se diluye misteriosamente cuando se trata de sus compañeros. En el caso de Macoque, la justicia no prosperó con la denuncia, pero ¿por qué aquí, y solo aquí, se acepta el veredicto judicial sin cuestionamiento alguno?
Este selective uso de la ley, donde la validez de una sentencia depende de la identidad del acusado y de los intereses del momento, revela un profundo cinismo. Imaginen por un instante que en lugar de una justicia imperfecta pero universal, tuviéramos a estas figuras, con sus criterios variables y sus intereses ocultos, decidiendo quién es culpable y quién inocente. La anarquía moral que imperaría sería devastadora y la credibilidad de cualquier proceso se desvanecería en el aire, como un eco lejano y sin sentido. La controversia alcanza su punto álgido con el recordatorio del matrimonio de Kiko Matamoros con Marian Flores, hermana de Mar Flores y madre de sus 4 primeros hijos. Marian, que en los años 70 fue una conocida azafata del 1, 2, 3, responda otra vez, vive hoy alejada de los focos, sumergida en el anonimato que eligió tras su tormentosa relación con Matamoros. Su silencio, una decisión férrea de proteger su intimidad, se erige ahora como un arma poderosa, una verdad inarticulada que, si fuera desvelada, podría hacer temblar los cimientos de la televisión del corazón y de la imagen de Matamoros. ¿Qué pasaría si Marian, la víctima olvidada, decidiera romper su silencio, si la madre de sus hijos hablara de lo que verdaderamente ocurrió en aquellos años? La hemeroteca es demoledora. Sí, pero la historia personal de Marian, si un día saliera a la luz, podría ser un terremoto de proporciones inimaginables, sepultando bajo sus escombros a muchos de los que hoy pontifican con una descarada impunidad. El miedo a esta verdad silente es un recordatorio constante de la fragilidad de las apariencias y de la poderosa sombra del pasado que se cierne sobre todos ellos. En este tablero de ajedrez mediático, donde la hipocresía es la moneda de cambio y la verdad un mero peón sacrificable, Carlota Corredera y María Patiño se presentan como valientes luchadoras, dispuestas a sacrificarlo todo por una causa que, irónicamente, su propio pasado y sus complicidades desmienten a cada paso. Su retórica, grandilocuente y emotiva, choca frontalmente con la cruda realidad de sus acciones, de sus silencios interesados, de sus protecciones selectivas. La gente ya no se deja engañar, ya no hay quien crea en la pureza de sus intenciones, ni en la sinceridad de sus lágrimas. Las puertas de la televisión, al menos en las grandes cadenas, ya estaban cerradas para ellos. Su programa en La Fábrica de la Tele, ahora en TNT, es un eco lánguido de un imperio que se desmorona. Quizás su nuevo activismo sea una estrategia, un nuevo disfraz para resurgir de sus cenizas, buscando nuevos nichos, o, peor aún, intentando influir en el panorama mediático para servir a otros intereses políticos o de empresas afines. La sospecha, como una sombra alargada, se cierne sobre cada uno de sus movimientos, y la verdad, esa verdad incuestionable, se niega a callar. No se trata de dar voz, sino de lo que esas voces proyectan, de quiénes son cómplices de esos mensajes, como bien decía Kiko Matamoros, con una ironía tan descarnada que casi dolía, al hablar de la necesidad de parar y criticar el silencio del Ministerio de Igualdad. Es el colmo del descaro, la cúspide del cinismo. Aquellos que protegen a figuras con expedientes tan turbios, aquellos que han ignorado la voz de víctimas durante décadas, ahora exigen coherencia a otros. El espectáculo es lamentable, pero esclarecedor. La hipocresía, despojada de todo artificio, se expone en su forma más cruda, mostrando la selectividad de su indignación, el precio de su activismo, el valor de su silencio. Es una realidad que nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el poder mediático y la moralidad televisiva. Una verdad que duele, pero que es necesario conocer para desenmascarar a los falsos profetas que, envueltos en la bandera de la justicia, solo buscan su propio beneficio. Para no perder detalle de cómo estas tramas se desarrollan y cómo la verdad se abre paso entre la maraña de intereses, no olvides unirte a nuestra creciente comunidad. Suscríbete a tus 50 favoritos ahora y activa la campanita para que no te pierdas nuestras próximas investigaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir desvelando estas historias que la televisión tradicional prefiere ocultar. Gracias por acompañarnos en la búsqueda de la verdad.